algo clave en este plan era que, por ejemplo, el famoso partido de Argentina-Perú, que Argentina le ganó 6-0 al seleccionado peruano, que entre paréntesis era un seleccionado que ya había desclasificado a Ecuador, a Chile, jugaban re bien. De hecho, yo no sé mucho de fútbol, pero tengo entendido, no sé vos, Sebas, que vos entendés más de fútbol. Creo que estás haciendo una excelente descripción de lo que era el momento futbolístico de Ecuador, y también por eso las grandes sospechas de ese partido, el famoso 6-0, ¿no? Que se notaba mismo en la forma de jugar, parecía que no estaban jugando con toda. Fue un partido muy desparejo, muy distinto a lo que se veía en un partido realmente competitivo, como que había sospechas, y bueno, además todo lo que estás comentando vos. Sí, esa sospecha después, muchos años después, los propios jugadores del seleccionado peruano se encargaron de ratificar, porque por ejemplo Oblitas, que fue uno de los principales jugadores de la selección peruana, él cuenta que antes y después del partido con Argentina fueron al vestuario no solamente Videla, sino Kissinger, que era el secretario de Estado en ese momento de Estados Unidos, y militares del propio gobierno peruano, porque Perú también estaba bajo dictadura militar. Era parte del Plan Cóndor. Exactamente. El Plan Cóndor era, digamos, como una red de golpistas de todo Sudamérica. Entonces, ningún militante podía estar a salvo si cruzaba la frontera, porque para ellos no había frontera, era todo el mismo territorio. Entonces, Oblitas dice que cuando aparecen todos estos personajes dentro del vestuario, él dice que él y todos los demás sintieron súper asustados, porque en realidad, en un tono, digamos, amistoso, pero la intención era amedrentar y decirles que sí o sí tenían que perder, porque de hecho se les había pagado a los militares, o sea, este contraalmirante Lacoste, que era el que estaba a cargo del ente autárquico, se encargó de pagar al gobierno de facto de Perú. Esperen que encuentro la cifra también, porque también es una locura impresionante la cantidad de no lo encuentro ahora, pero ya lo voy a encontrar y se los voy a pasar, porque es impresionante la cantidad de dinero que pagaron para sobornar a todo el seleccionado. El tema es que, bueno, Oblitas también cuenta que misteriosamente jugaron sin ningún 9, y seguro Seba nos va a explicar la posición 9 en un equipo de fútbol es re importante, tengo entendido. Y es un delantero, digamos. Perú era un buen equipo, jugaba bien al fútbol en esa época sobre todo, y claro, cambió su forma de ser, digamos, su esencia. Y además de, bueno, estas declaraciones de varios jugadores, no solo del que habías nombrado, también era esta presión, digamos, que te metía, que esté Videla, que era un dictador, en el vestuario donde vos estás cambiándote para salir a jugar un partido, digamos, ¿no? ¿Qué mensaje podía darte más que el de amedrentarte, amenazarte, como hacía con toda persona que vivía acá en la Argentina en esa época? Acá encontré la cifra. El soborno que pagaron a la selección de Perú fue de 50 millones de dólares y 35.000 toneladas de granos. Juan Alemán, que estaba en la cartera de Hacienda en ese momento, él comenta que esta cantidad esta donación, entre comillas, era equiparable a una catástrofe, digamos. Es lo que generalmente se le dona a un país cuando está en el medio de un terremoto o una catástrofe. En realidad, en algún punto tenía razón, porque la catástrofe iba a ser para la Junta Militar si ese partido no se ganaba.
Y porque corría riesgo la clasificación de la selección y, digamos, ya no podría participar en el Mundial en Argentina, o sea, en su propio país no podría clasificar, digamos, ¿no? Exacto. No fue la única selección y el único jugador en el Mundial de Argentina 1978 que desistió o de alguna forma vio afectada su rendimiento por amenazas, por sobornos o algún tipo de presión. Jugadores alemanes, también suecos y holandeses se negaron a participar del Mundial. Uno de los casos conocidos es el de Johan Cruyff, que era uno de los jugadores, el mejor jugador de esa década, supuestamente, por la mayoría de especialistas del deporte. El jugador de los 70 fue él. Y Argentina se enfrentó en la final contra Holanda sin ese jugador, porque existe la sospecha de que fue porque estaba en contra de la dictadura. Años después él declaró igualmente que era porque había sufrido un robo su familia, pero a la vez siempre quedó la duda porque él siempre tuvo declaraciones a favor de los derechos humanos y como que quizá en este momento de su vida podía seguir sintiendo presiones. Otros que sí quedaron afirmados y también eran jugadores realmente importantes y que no participaron, desistieron de venir a la Argentina, fueron el alemán Paul Breitner, que era jugadorazo alemán titular, de hecho había hecho un gol en el 74, en la final del Mundial anterior, digamos, era un jugador importante de la selección y que en forma para repudiar a la dictadura argentina no se presentó al Mundial. Otro y que fue el más reconocido, creo, es el arquero sueco, Ronnie Hellström, que fue el único que se acercó en la ceremonia inaugural, se acercó a una manifestación que estaban haciendo las Madres de Plaza de Mayo. Estaban haciendo una ronda y fue el que él marchó con ellas, decidió acompañarlas mostrando su apoyo a las Madres de Plaza de Mayo y visibilizando todos los casos que se estaban ocultando en toda América, ¿no? Porque este Plan Cóndor lo que hacía era justamente tejer una red militar entre los países americanos y a la vez también en ese conglomerado militar estaban metidos los medios de comunicación que ocultaban toda información. Excelente Por eso, volviendo y pensando esto, ¿no? De hecho, pensando el fútbol, en el Mundial del 82, algunos jugadores empezaron a descubrir y a avisarle a las familias, porque ellos estaban en España. Jugadores argentinos se enteraron también de que Argentina estaba perdiendo la guerra, digamos, porque la guerra de Malvinas, porque las informaciones de acá era que Argentina estaba ganando, que estábamos venciendo, echando a los ingleses de las Islas Malvinas, cuando en realidad había sido una masacre y también otra operación militar con fines más que nada de distracción, me parece. Y bueno, de esa forma se pudo sortear el cerco mediático que existía, digamos, a través de los propios jugadores de la selección argentina que se enteraban por noticias en Europa, porque ellos estaban participando del Mundial en España. Ahora, volviendo al Mundial de Argentina, digamos, fue en uno de los momentos más crudos en el comienzo de la dictadura, ¿no? Los primeros años de la dictadura fue el Mundial y no fueron solo jugadores de fútbol desaparecidos. Acá hay un libro que habla que son 220 los deportistas desaparecidos en la Argentina. Hay 152 jugadores de rugby, 19 de fútbol y 13 ajedrecistas, además de otras disciplinas. Acá lo estoy leyendo de una noticia sobre este libro y destaca que uno de esos ajedrecistas era Rodolfo Walsh, que además de ser periodista era deportista del ajedrez y estaba inscrito en un club de La Plata.